Fíjese que se recuerdan que el Señor ha inquietado nuestro corazón, inquietó mi corazón en relación a hablar de los tiempos del fin. Y hablar palabra que yo antes decía, yo miraba antes la escatología y los tiempos del fin, algo así como la física y la matemática de los colegios, ¿verdad? Uno dice cuando está viendo física o está viendo cálculo, trigonometría, ecuaciones, uno dice, ¿y eso para qué me va a servir? Yo quiero lo práctico, yo quiero lo que me va a servir ahorita, quiero el perdón, quiero la liberación, quiero las finanzas. Y es cierto, amén, gloria a Dios por eso, porque es necesario. Pero yo creo en mi corazón que el Señor quiere darnos un menú balanceado, ¿verdad? En el cual nosotros tengamos todo lo que necesitamos. Fíjense que dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice, han leído ese pasaje, ¿verdad? Y cuando vemos a Jesús, dice que Jesús se ponía en las sinagogas y enseñaba, dice. Y estaba Pablo y enseñaba, dice. Necesitamos tener la enseñanza de la palabra de Dios y sobre todo para los tiempos finales. Amén. ¿Cuántos creen que nosotros estamos viviendo los tiempos finales? Amén. Fíjese que cuando se le apareció el Señor a Daniel, dice que Daniel cayó postrado y fue algo tremendo, como le pasó a Juan en Apocalipsis. Pero la diferencia entre Juan y Daniel es que a Juan le dicen, sella las palabras porque son para el tiempo del fin. Pero cuando le habla a Juan, dice, no le habla de sellar las palabras, sino habla, dice, de guardar esa palabra porque el tiempo está cerca, dice. Entonces ahora a nosotros nos ha tocado vivir los finales de los tiempos. Y el final de los tiempos es todo un periodo que viene desde que Jesús asciende al cielo hasta nuestros tiempos. Son los finales de los tiempos porque la tierra ha pasado por muchos procesos. Ustedes saben que cuando habla, dice, y el Espíritu de Dios, dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿será que Dios va a ser una tierra desordenada y vacía? Pero del versículo 1 al verso 2 pasó un periodo de tiempo donde más adelante en el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que Dios tuvo que destruir por medio del agua al mundo antiguo. No es el tema hoy, ¿verdad? Pero han habido otras creaciones en la tierra, aparte de nosotros, antes de Adán y Eva. Por eso los científicos ahora vienen y encuentran fósiles y empiezan a hacer todos sus cálculos y dicen, bueno, estos fósiles tienen tantos años, de millones de años, ¿verdad? De estar ahí sepultados. Entonces vienen los científicos y empiezan a razonar y dicen, ¿cómo es posible que si la Biblia dice que llevamos aproximadamente 6,000 años, que hayan fósiles de más edad? Lo que ellos no saben o no se les ha sido revelado es de que la Biblia sí habla de creaciones antes de Adán y Eva, que estuvieron en la tierra y que fueron destruidas por rebelarse en contra de Dios, por apartarse de sus caminos, por no guardar sus mandamientos. Entonces la tierra ha pasado por muchos procesos de destrucción. Por eso cuando destruye con diluvio, con el diluvio de Noé, dice, y nunca más voy a volver a destruir la tierra con agua. Ya la había destruido antes, con agua. Y ahora dice que para el final de los tiempos le espera el fuego. Entonces estamos en los finales de los tiempos, desde que ascendió Jesús. Pero así como hay final de los tiempos, la Biblia también habla de los últimos días, de ese final de los tiempos. Es que son varios procesos. Hay varias dispensaciones, ¿verdad? Está el periodo de la ley, el periodo de la gracia, hay creaciones antes de Adán y Eva, pero en este tiempo final Dios ha dejado ciertas señales. ¿Se recuerdan que en Mateo 24 el Señor habla y dice, de la higuera aprended la parábola? Dice, cuando sus ramas están verdes es porque el verano se acerca, dice.
Entonces cuando nosotros, y dice más adelante, cuando veáis todas estas cosas, dice, erguíos porque sabed que vuestra redención se acerca. Entonces estamos viviendo los últimos días del final de los tiempos, imagínense. Es como doble final, ¿verdad? Y es un privilegio grande de Dios para nosotros. Yo un día me ponía a pensar, una mañana me puse a pensar y decía yo, ¿cómo fue eso? Porque dice que Dios no salvó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles, pero vino y a todos nosotros mandó a su Hijo. Y yo me ponía a pensar y yo decía, de veras, Señor, que eso no cabe en nuestra mente humana. Creer o pensar o siquiera imaginar que Dios, que tiene cientos de creaciones y cientos de galaxias, universos, viene y dice, voy a ir a morir por los que están en la tierra. O sea, por cada uno de nosotros. Yo no sé si usted le da un aplauso fuerte al Señor, porque eso merece de veras celebrarse, porque Dios ha tenido misericordia grande de nuestras vidas. Ahora viene, yo quiero que me acompañe esta noche a Mateo 24, porque hoy vamos a hacer la introducción a los últimos días. Fíjense que los últimos días es todo un proceso que yo creo en mi corazón que ya lo empezamos a vivir desde el siglo pasado. La Biblia habla de guerras, de rumores de guerras. Nunca habían habido guerras mundiales como las que hubieron en el siglo pasado. La ciencia se aumentará, dice. Estaba leyendo el titular de una noticia esta semana en internet y ya no pude entrar y terminar de verificar, pero hablaba de un científico que se había clonado. Ahora no nos extraña, ¿verdad?, escuchar todas esas noticias, pero la ciencia ha aumentado. Yo recuerdo hace algunos años, elaborábamos una revista en la empresa donde yo trabajaba y necesitábamos unos cartuchos, casi la mitad de esto, para guardar 100 megas de datos. Más o menos la mitad de esta hoja para guardar 100 megas de datos y poder llevar la revista a impresión. Hoy nosotros tenemos tarjetas del tamaño de una moneda de a 25, más pequeño, que almacenan 10 veces más que eso. Y eso es parte del aumento de la ciencia. Y qué decir de la tecnología bélica y mucho más, ¿verdad? Pero esos serán otros temas. Hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante. ¿Cómo va a empezar todo el movimiento final? Porque si estamos en los últimos tiempos, va a suceder algo que es muy importante que nosotros sepamos. ¿Se recuerdan que el pueblo perece por falta de conocimiento? Entonces nosotros necesitamos saber. Acompáñame a Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Puede inclinar su rostro y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre Santo, te damos gracias, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos hables, que tú abras tu palabra a nuestras vidas para que podamos estar prevenidos, Señor, y no seamos sorprendidos en los tiempos finales. Padre bendito, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor, y llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén